Segunda y última parte de estos bonus track. Ahorita les voy a incluir otra información de pronto que puede ser relevante, pero ya digamos que sería como otro tipo de recursos de otros lugares. Por lo pronto quiero que tengan muy en cuenta algo y es que no solamente basta con escribir corto, sujeto, verbo, predicado, no sé qué todo el cuento, saber qué tipo de oración estoy usando, si es una oración enunciativa o si es afirmativa o si es imperativa o si es una pregunta, si es una oración interrogativa, ¿sí? Ese tipo de cosas también hay que identificarlas en términos de cómo yo genero mi dinámica con mi oyente. Pero además de eso, yo también tengo que pensar en ciertos asuntos a partir de la manera en cómo construyo la historia. Y este es el último truco que nos vamos a robar de la gente que escribe ficción y de cómo se aplica para temas de periodismo o digamos pues como contando lo que verdaderamente pasó. Entonces vamos con esto y pues es un asunto muy sencillo y es esto, son las reglas generales de la dramaturgia. Me voy a poner por aquí más bien. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Hay ciertas reglas que básicamente sintetizamos en 6 palabras, en 6 conceptos y esos 6 conceptos deben irse aplicando periódicamente a medida que nosotros vamos avanzando, ¿sí? En la medida en que nosotros vamos conociendo más sobre nuestros temas, en la medida en que tenemos más en claro quiénes son nuestros personajes, cuál es el conflicto que ellos viven, todo esto, ¿sí? Todo de lo que hablamos en nuestras sesiones sincrónicas, pues además de esto nosotros podemos aplicar estas reglas para darle mucha más fuerza a la historia y hacerla mucho más contundente. Y entonces, acuérdese lo que decía Medwin, o sea, realmente no sirve de mucho contar una historia si a nadie le interesa que usted la cuente. Entonces, establecer el balance, ojo, porque no estamos haciendo amarillismo tampoco, o sea, no estamos planteando que vamos a contar cosas que no pasaron, ¿sí? Pero de una u otra manera, si uno quiere historias que sean potentes, que tengan impacto y todo el cuento, también hay que saber jugar con este tipo de elementos. Y eso hacen los muy buenos narradores. O sea, por eso eh, muchas firmas que realmente nosotros recordamos hoy en día están donde están y seguimos usándolas como ejemplo. Entonces, vamos con esto. ¿Cuáles son esas reglas generales de la dramaturgia? Hay una primera que es la concentración y es básicamente, bueno, yo tengo un montón de datos, me leí un montón de información, hablé con un montón de gente, tengo muchos personajes a partir de los cuales puedo contar esto. Pero entonces, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo clave? Si usted se vio la entrevista de la directora de Enmienda 13, recuerde que ella nos dice, no, nosotros pudimos haber editado, o sea, se quedaron 1000 horas de material de archivo de temas de racismo que tuvimos que sacar. ¿Por qué? Porque nos tuvimos que concentrar realmente en qué era lo esencial, qué era lo realmente importante y hasta qué punto toda esa gran cantidad de material que teníamos era más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Esto es clave, por ejemplo, también cuando usted está investigando los temas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted tiene un tema en donde está encontrando mucha información, pues nada, usted simplemente se restringe a la información que usted realmente necesita. ¿Sí? Cuando usted ya empieza a leer cosas que ya leyó antes, o sea, empieza y sigue avanzando y no, pero es que esto ya lo dijo, esto ya lo vi en otro texto y esto ya lo vi en otra cosa, ¿sí? Eso quiere decir que usted básicamente ya agotó todo lo que tenía. O sea, ese es el momento en donde usted ya se volvió un experto. Pero cuando usted se vuelve un experto, usted ya tiene que estar en capacidad de determinar, listo, de todo esto que yo sé, ¿dónde está realmente lo importante? ¿Qué es lo esencial? Y en esto que es lo esencial es donde me voy a concentrar. Aquí es donde voy a pasar más tiempo mirando, ¿sí? Esto es lo que yo realmente tengo que contar. Lo que está alrededor pueden ser adornos que de una u otra manera me pueden servir o no me pueden servir, pero lo esencial es esto y en esto me concentro. Entonces, primera regla, concentración. Segunda regla, emocionalización. Y es que los datos, por los datos, realmente no son útiles. Una persona no va a cambiar de opinión simplemente porque usted le vota un dato y usted le dice, no, pero es que este dato está basado en la mejor evidencia disponible, ¿sí? Este dato lo votó una asociación científica, este dato, sí, y si no, mire todo lo que está pasando con el coronavirus y con este fenómeno que empezó la prensa británica en esta semana a llamar los corona idiots, los idiotas del coronavirus, ¿Mm? Los covidiots, es que están diciendo en la prensa. Es gente que tiene toda la información a la mano. Es gente que le están diciendo por todos lados pilas que tiene que cuidarse y todo el cuento. Y sin embargo, se portan como se portan. Mire la ciclovía, mire los parques cuando volvimos a la nueva normalidad. O sea, un montón de gente con el tapabocas mal puesto o sin el tapabocas o no sé qué, todo el cuento y concentrados a muy poco espacio entre ellos, generando posibilidades de que
se contagien o de que ellos contagien si es que son portadores del virus. Entonces, no porque alguien tenga los datos, usted los datos los mezcla con emociones. Y usualmente las emociones tienen que ver con, venga, este dato, ¿cómo yo lo puedo interpretar dentro de mi vida cotidiana? Insisto, sin tampoco ir a asustar por asustar ni nada de esas cosas, sino simplemente, por ejemplo, no sé, nosotros con la banda, con Mandinga, hicimos una serie de clips que nos funcionaron muy bien. O sea, una de nuestras canciones habla sobre el desempleo. Y entonces nosotros decíamos, mostrábamos una foto del Simón Bolívar lleno. Entonces decíamos, en 2019 se calcula que en Rock al Parque asistieron 340.000 personas. Y en este momento se calcula que el desempleo en Bogotá está en un 23, 25%, algo así. Entonces, ese 25% de Bogotá, ¿a cuántos Rock al Parques equivale? ¿Por qué? Porque para el público nuestro les es muy fácil asociarse con Rock al Parque porque seguramente alguna vez han ido a Rock al Parque y saben que es un evento muy grande. Entonces, cuando yo les ofrezco una imagen mental, acuérdese, la radio es construir imágenes mentales. Entonces, cuando yo les ofrezco a ellos una imagen mental acerca de cómo esto funciona, no sé qué, todo el ay, miércoles, claro, o sea, yo ya puedo dimensionar. Una cosa es que me digan en Bogotá hay 2,5 millones de desempleados. Pues sí, uno calcula que es mucha gente, pero uno no tiene una imagen en la mente para poder calcular a qué equivale 2,5 millones. Y este tipo de metáforas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 2,5 millones, si yo llenara el Coliseo del Campín con todos los desempleados de Bogotá, yo lo puedo llenar unas 30 y punta veces, por decir algo. Ah, sí, se me monta la imagen en mi mente que realmente me ayuda a interpretar una cifra. Y a eso me refiero con meterle emociones a la cosa. Cuando estamos haciendo un tema de ficción, pues claro, toca saber, bueno, entonces, ¿qué quiero generar? Quiero generar ira, este personaje, ¿cómo va a reaccionar? Sí, o sea, se va a poner feliz, se va a poner nervioso, se va a paralizar, ¿qué pasa? ¿Listo? Pero entonces yo también tengo que pensar en las emociones y cómo las voy a trabajar a partir de esta primera información, que es lo que yo dije, es lo importante. Otra regla, jerarquización. Y es justamente pilas porque no todo lo que usted cree que es importante realmente lo es. Y usted todo el tiempo tiene que estar en disposición y en capacidad de, bueno, me encontré esto, y esta cifra no, pues sí, está chévere y todo el cuento, pero frente a lo que yo realmente tengo que decir, qué tan importante es este dato si está o no está, a pesar de que este dato sea muy bueno. ¿Por qué? Porque seguramente les va a tocar peluquear por los límites de formato que vamos a establecer para los productos, información que ustedes consiguieron. Y eso implica que ustedes tienen que aprender a tomar decisiones acerca de qué cuentan en ese producto y qué dejan para después. Igual no se preocupen porque ustedes no van a descartar nada. Por ejemplo, digamos, ustedes quieren escribir una crónica. En la crónica me cuentan cierta información y hay un dato que ustedes consideraban que era del carajo, no sé qué, todo el cuento, pero es que la crónica está demasiado larga. Y como yo ya concentré lo que realmente tengo que decir, pues este dato está muy chévere, pero realmente no es lo suficientemente importante como para que quepa en la crónica. Entonces, ¿qué hago con este dato y con otros que se me quedaron por fuera? Entonces, no sé, me puedo inventar una infografía. Me puedo inventar, no, es que esta crónica también viene con un podcast y entonces en el podcast yo le complemento esta información, por ejemplo, ¿sí? Y eso está chévere porque son estrategias que usted puede, con las que usted puede aprovechar lo que se le quedó por fuera del producto principal, pero usted todo el tiempo con esos datos, pues alimenta el producto principal y además de eso está generando más contenido y la gente está todo el tiempo consultándolo, ¿sí? Pero más allá de que haga estos productos externos o no, concéntrese siempre en lo que realmente es importante. Y si hay un dato que está muy bueno, o es un chiste que está buenísimo y todo el cuento, ¿sí? Pero si ese chiste realmente no aporta en mayor cosa a lo que realmente es importante, si un elemento puede o no puede estar en un producto, mejor que no esté. Intensificación. Como yo ya tengo esto que es importante, pues básicamente es en esto en donde me voy a concentrar. Y entonces yo tengo que trabajar en cómo voy a intensificar, o sea, cómo voy a hacer más fuerte el impacto de esta información que le estoy dando, el impacto de estas emociones, ¿sí? ¿Cómo voy a intensificar cada elemento para que la gente me entienda la jerarquización que hice? Sí, este tema es más importante que este, que este, que este. Y entonces tengo que encontrar también dónde está esa intensidad de cada momento para poder establecer un orden lógico a la hora de presentar esa información. ¿Por qué? Porque toda historia tiene que ir avanzando en el tiempo
y en la emoción. Acuérdese lo que vimos de la curva dramática. Y de una otra manera, esta regla de la progresión lo que nos invita a pensar permanentemente es eso. Todas las historias tienen que avanzar en el tiempo y tienen que avanzar en las emociones. Entonces empecé, generé una tensión, pero entonces después de haber generado esa tensión, el siguiente punto tiene que ser más tensionante, el siguiente punto tiene que ser más tensionante. Entonces, sí, o tiene que ser más emocionante, o tiene que ser más chistoso, o tiene que ser más. ¿Listo? Piensen en eso. Y una última, que es un poco por la razón por la cual funcionan las cuñas. Y es un poco la razón por la cual un ejercicio como idea, tema, punto de vista de estas cosas va a ser exitoso o no tanto. Pilas con la manera en que usted me prepara y me va botando la información de a poco y de a poco y de a poco, ¿sí? Y cada vez me bota más y eso hace que mi emoción aumente y luego me contó otra cosa y entonces yo estoy aquí pegado a la pantalla y luego me contó otra cosa y... Entonces, ojo, no toda la información es importante o sea, en el primer momento. Usted simplemente lo que puede hacer es poco a poco generarme mi interés para que yo quiera saber más a medida que nosotros vamos avanzando. Y esto es importante no solamente cuando usted está preparando un producto periodístico o está haciendo un tema de ficción, esto también es importante incluso cuando un jefe suyo le pide información. Su jefe no tiene tiempo. Su jefe necesita un dato preciso. Su jefe necesita el dato que él realmente necesita para tomar una decisión. Entonces, ojo con esto, porque usted no se puede quedar media hora contando todo lo que pasó en la empresa, no sé qué, todo el cuento, porque el tipo se va a desesperar, porque él necesita información ya. Y usted tiene que contarle el dato clave que él necesita para tomar una decisión. Pero ojo con esa selección, porque si usted elige mal y el problema se agrava, entonces usted va a quedar es como el tipo que simplemente contó lo que convenía para que se tomaran ciertas decisiones que al final demostraron ser erróneas. Entonces, usted se concentra es en dar el dato preciso, el dato que es, el dato que realmente la gente necesita para tomar las decisiones. Si ese dato es lo suficientemente significativo y usted logra captar la atención de su jefe, seguramente le va a hacer otras preguntas que le van a permitir poco a poco contar toda la novela. Pero si no es necesario, no me la cuente toda. Dosifíquela, pero sepa hacerlo para mantener todo el tiempo mi interés. Y use estas reglas generales de dramaturgia, use la curva dramática, use los tipos de oraciones para radio y use todo lo que hemos visto hasta ahora para empezar a analizar cómo a partir de todo lo que nosotros vemos todos los días en Netflix, en televisión, escuchamos en radio, lo que sea, cómo ellos juegan con todos estos principios. Puede que los llamen distintos, puede que no lo usen exactamente de la manera en que lo estamos describiendo, pero de una u otra manera esa esencia usted va a ser capaz de encontrarla en todo lo que usted ve, todo lo que usted consume, y a partir de eso usted tiene que empezar a mirar, bueno, de esto que puedo aprender, cómo lo puedo aplicar para mis propios productos. ¿Listo? Eso por ahora en esta semana. Sigamos trabajando fuerte y nos vamos a meter más de lleno en otros elementos del lenguaje radiofónico la próxima semana. Un abrazo para todos.